Muy bienvenidos en esta ocasión. Hoy quiero que me acompañen a analizar uno de los temas muy importantes que tenemos en nuestro medio, y es que es un tema controversial que a veces resulta parecer desapercibido por la sociedad, por muchas personas, como consecuencia de distintas condiciones. En este caso son los derechos humanos. Pero en sí, ¿qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son condiciones esenciales que necesita el ser humano, cualquiera que sea su género, su tipo, religión, sexo, edad o su condición en la sociedad, ligadas estrechamente a su dignidad como persona. Los derechos humanos responden a la necesidad de que el hombre viva dignamente. Quiere decir que una vida digna responde a una vida adecuada, con alimentación, vestido, vivienda, educación, salud y entre otras cosas esenciales para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, el origen de los derechos humanos se puede mencionar que es el reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos es producto de un proceso histórico que se inicia desde los comienzos de los primeros grupos humanos, pero dada su largo trayecto se formaliza luego de 2 guerras mundiales en la que los países del mundo se pusieron de acuerdo en respetar ciertos aspectos de la vida de las personas y las sociedades. También podemos mencionar que uno de los principales orígenes de los derechos humanos data en el año 1776, durante la Declaración de la Independencia Americana. Es importante recalcar que también en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789 se da el origen de lo que son hoy en día los derechos humanos. Algo muy importante que debemos mencionar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se realizó el 10 de diciembre de 1948. Este es el más conocido de los derechos humanos. En su declaración, este proyecto conforma en su totalidad 30 derechos esenciales que cubren al ser humano y lo protegen de cualquier u otra acción contraproducente que atente contra la vida. Ahora, ¿qué tipo de derechos humanos tenemos? Para empezar, tenemos 3 tipos de derechos humanos. Tenemos lo que es los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. En este caso, contemplan el respeto a la persona, a su libertad e integridad personal, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la separación de poderes, a las garantías jurídicas y procesales, entre otras cosas. También tenemos lo que son los derechos de segunda generación, que básicamente son derechos económicos, sociales y culturales, que contemplan el reconocimiento de los derechos de huelga, jornada laborales, que en nuestros medios son 8 horas, el salario justo, las condiciones dignas del trabajo, la vivienda, salud y educación. Estas son algunas de las contemplaciones que tienen los derechos humanos de segunda generación. Ahora, tenemos los derechos humanos de tercera generación, que corresponden a los derechos de solidaridad. Esto hace referencia a los derechos de la paz, al desarme, al desarrollo, al medio ambiente sano, que es uno de los temas más controversiales y que afecta al ser humano hoy en día.
pero esto debido al mal manejo, a la mala información que se tiene al respecto y cada día las consecuencias que esto nos genera son más notables. Los derechos de tercera generación responden a los requerimientos de los habitantes de los países del mundo, que son los derechos de solidaridad. Los derechos humanos se fundamentan filosóficamente en tres razones. En este caso solo voy a hablar de tres, existen más, pero considero que estas tres son de mayor importancia en nuestro medio. Aquí tenemos lo que es la fundamentación filosófica, que se conoce comúnmente como naturalista o ius naturalista, que se basa prácticamente en una doctrina filosófica y del derecho a través del cual se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anterior a cualquier derecho establecido. Esto nos da a entender que la naturaleza da y la naturaleza quita las posesiones o los derechos que los seres humanos tienen. Tenemos lo que son la fundamentación filosófica de los derechos humanos, en este caso la fundamentación religiosa. La fundamentación religiosa podemos tomar como referencia a un autor que es Schamaus, quien en su obra teológica dogmática afirma que la dignidad de la persona humana en cuanto a los derechos humanos son derechos humanos que provienen de Dios y su destino está en Dios. Es decir, sostiene este autor que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tal razón, todos nuestros derechos son ligados directamente a la semejanza de Dios. Tenemos lo que es el pensamiento positivista. El positivismo afirma que solo es derecho aquello que está escrito en un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la única fuente del derecho, el único origen de la norma, se fundamenta en el hecho de que está por escrito y vigente en un país y en un determinado momento histórico. Es lo que se conoce como ley positivista. Lo que nos da a conocer es que no existe ninguna ley sin antes estar escrita. Lo que está escrito existe y debe respetarse, y lo que no está escrito no existe, y por lo tanto para este pensamiento no debe respetarse algún derecho que con anterioridad no ha existido. Ahora, para finalizar, quiero que reflexionemos sobre una frase que me gusta bastante y que es importante en nuestro medio, y dice de esta manera: conocer la teoría de los derechos humanos no es suficiente para afirmar que somos defensores de los mismos. Lo más importante es practicar esos derechos humanos cada día y con todas las personas bajo los principios de solidaridad, sensibilización, hasta lograr la plena realización del ser humano. Muchas gracias.